Zoom a la conciencia. Somos alumnos eternos en expansión infinita, ahora en aceptación total y absoluta de cada paso que damos, entendiendo que todo es integración. Tesla decía que la clave del universo es el 369. Entonces, de acuerdo con el tema que nos ocupa, que es el cuerpo de conciencia, el 3 es la conciencia del humano, el 6 es la conciencia del cristal y el 9 la conciencia del ser elevado. Es simplemente unir los puntos del triángulo con el que se representa la fusión, en la que ser verdad es la clave para lograrla. La evolución hacia Dios es infinita y para entenderla mejor siempre hay que ver desde el origen. Maika es nuestro origen ADN de universo. Este ser dio vida a seres que tienen su ADN. Recordemos que Maika significa mi corazón, el corazón de cada uno, el origen de todos nosotros. En el centro del planeta, en su corteza, Maika dio origen a células de humanos nativos y de seres de universo niños también, pero no nativos, sino con ADN de luz de sus padres elevados. Tanto los nativos como los seres de luz se han venido fusionando entre ellos desde el origen. Entonces, atendiendo a la teoría de Tesla, los nativos son el 3, los seres de luz son el 6 y la fusión entre ellos corresponde al número 9. Aquí estamos hablando de un solo ser, donde el 3 es biología, el 6 es emoción y el 9 es conciencia. Por una parte, los nativos humanos son sangre roja con linaje materno y paterno y vienen evolucionando de infinitas formas desde la célula origen. Esto hace que su biología esté muy desarrollada, así que son número 3. El 3 es la máxima expresión de la biología humana. Por otra parte, están los seres de luz, cuyas células son cristal y además de linaje materno y paterno, tienen ancestralidad, porque son seres que reencarnan, por lo tanto tienen muchísima experiencia de vida, lo que los hace desarrollar una mayor capacidad en el área de las emociones para poder expandirse y por eso son el número 6. El número 6 es la máxima expresión de las emociones. Finalmente, tenemos la fusión entre el humano nativo y el ser cristal, en donde el cristal logra que el humano haga consciente sus inconscientes y por ende, esta etapa es la número 9. El 9 es la máxima expresión de la conciencia, es decir, la conciencia de la conciencia. Antes de hacer un zoom a la conciencia, enfoquémonos un momento en el Merkaba individual. Este se representa como un triángulo que une al humano, al ser de luz y al ser elevado. En ese orden de ideas, el humano, que es biología, es el 3, el ser de luz, que es emociones, es el 6 y el ser elevado, que es la conciencia, es el 9. Es un triángulo en cuyo centro está el cubo de Metatrón, que son los infinitos ambientes vibracionales en los que se relaciona el ser. Veamos un ejemplo. En el caso de Dan Maruk. El número 3 es Juan Pablo porque es el que aporta la biología para la fusión. El 6 es Dan Maruk, que surge con la llegada de Maika en el 2020 porque es en ese momento que empezamos a ser conscientes de que tenemos un ser que nos guía para darnos cuenta de que el yo soy es lo importante. Este cristal Dan Maruk es el que aporta la emoción para hacer la fusión, es decir,
Aquí en el 6 es donde se consigue la aceptación plena, total y absoluta que nos permite llegar a la conciencia, que es la clave que nos lleva a la fusión, porque la conciencia es la fusión, es decir, la etapa 9, donde está la conciencia de la conciencia. Bueno, veamos ahora el zoom de la conciencia, es decir, la fusión. Tengamos presente que, por un lado, viene la línea de linaje y por el otro, la línea de la ancestralidad. Entonces, para hacer zoom a la conciencia, antes tenemos que hablar de la conciencia del humano, la conciencia del cristal y la conciencia de la conciencia. Recordemos que en el triángulo que representa la fusión, el humano es el número 3, el cristal es el 6 y la conciencia es el 9. Haciendo un zoom a este gran triángulo de la fusión, encontramos 3 pequeños triángulos, uno en cada esquina, los cuales representan a cada ser, es decir, en la base, en la parte izquierda, está el triángulo que representa al humano. En la derecha está el triángulo del cristal y en la parte superior se encuentra el triángulo de la conciencia del elevado. Cada pequeño triángulo, a su vez, tiene los 3 cuerpos, es decir, biología, emociones y conciencia. En el triángulo del humano, el número 1 es el biológico. El cristal es el 2 y la conciencia del humano es el 3. En el caso del cristal, siguiendo el orden de los números, el biológico es el 4, el cristal es el 5 y la conciencia del cristal es el 6. Y finalmente, en el caso del triángulo que representa la conciencia, el biológico es el 7, el cristal es el 8 y la conciencia de la conciencia es el número 9. Comencemos por el primer triángulo, que es el humano, es decir, 1, 2 y 3. Un humano con biología, emociones y conciencia, cuyo centro es Maika. En este triángulo, el humano viene del linaje sangre roja. Él aporta la biología de la fusión, o sea, elementos con vida, evolución, caminando en tierra. Un humano ya completo en su cuerpo biológico. Entonces, siguiendo con el ejemplo de Juan Pablo, ese triángulo correspondería al humano simple y llano con su linaje materno y paterno. El segundo triángulo, que es el cristal, es decir, 4, 5 y 6, un cristal también con biología, emociones y conciencia, cuyo centro es el ADN de luz. El cristal viene, además de su linaje, de un recorrido ancestral fusionándose con el humano en un camino que lo ha llevado a vivir muchas vidas. Según el ejemplo, aquí el cristal es entonces Dan Maruk. En este caso, aquí podemos observar algo particular y es el significado de los números. Observemos que Maika llegó en el 2020. La suma de estos números, 2 más 0 más 2 más 0 es 4, es decir, el 4, que es el cuerpo biológico que aporta el cristal. El recorrido de Dan Maruk con Sara fue en el 2021. La suma de estos números, 2 más 0 más 2 más 1, es 5, es decir, el 5, que son las emociones que aporta el cristal. Y el camino de la conciencia de Dan Maruk se dio en el 2022. La suma de estos números, 2 más 0 más 2 más 2, es 6.
es decir, el 6, que es la conciencia que aporta el cristal en la fusión. Ahora bien, el cristal se comunica con el ser humano a través de las emociones celulares, o sea, cuando nos duele algo, alguna parte del cuerpo, la rodilla, el estómago, la cabeza, etc., el cristal nos habla de las emociones mediante el dolor. El idioma del cristal es la biología de las células. La célula habla a través del cuerpo. Esa es la única forma de comunicarse. No obstante, hoy estamos desarrollando la telepatía, pero eso ya es parte de la conciencia, porque la biología y la emoción son solo la base, debido a que en la conciencia ya no hay nada que trascender. Cuando al humano le duele algo, es el cristal mostrándole que hay algo que debe trascender, porque es el cristal rescatando al humano para que entienda sus emociones y así pueda expandirse. El cristal habla a través de las células y el humano habla con su voz, expresa el dolor verbalmente, pero no entiende las emociones porque solo atiende su biológico. Únicamente sabe quejarse y no se pregunta el para qué de ese dolor. Es por eso que el cristal le muestra el dolor para que pueda observar sus emociones, para poder encontrar la causa de ese dolor y de esta manera trascender las emociones que lo generan. Al producirse la fusión entre el humano y el cristal, o sea, cuando el humano entiende que es un cristal, llegamos al tercer triángulo, que es la conciencia, es decir, 7, 8 y 9. Una conciencia con biología, emociones y conciencia, fusión del humano con el cristal debido a la conciencia. En esta parte del proceso es cuando Juan Pablo le llega el nombre de Dan Maruk, porque en ese momento él ya es consciente de ser un ser evolutivo de infinitas vidas cristal en sus células y un templo fabuloso con infinita evolución de todo su linaje. En este punto, y siguiendo con el tema de los números, observamos que en este triángulo de conciencia el biológico corresponde al 7. La fusión de Juan Pablo con Dan Maruk se da en el 2023. Entonces, démonos cuenta de que la suma de estos números, 2 más 0 más 2 más 3, es precisamente 7, que es la biología de la conciencia. Es decir, que el 7 es la conciencia que pasa por la biología. Conciencia biológica infinita. Aquí en este punto se comienza a entender que seremos seres infinitos. Dan Maruk ya tiene conciencia de esto. Su humano Juan Pablo es un ser humano sin inconsciente. Su cristal Dan Maruk es un ser cristal consciente de infinitas vidas vividas con sus 3 cuerpos completos: biología, emociones y conciencia. Tengamos presente que el 7 es un estado de conciencia biológica infinita, por lo tanto, cuando se presenta una enfermedad en el biológico, en ese punto el ser ya es consciente de que tiene un desequilibrio en el biológico, no una enfermedad, sino una expansión del ser. Hay una conciencia de que seremos infinitos, entonces al haber un estado de conciencia, cuando algún dolor se presenta en el biológico, nos damos cuenta de que es nuestro cristal que nos está enseñando o mostrando algo que hay que trascender. En esta etapa 7 de la conciencia infinita de la biología, entendemos que el cuerpo biológico es infinito porque lo venimos viviendo biológicamente. Todavía no es transformación cristal, no es luz en la célula, es solo conciencia en la célula. Ahora bien, siguiendo con el triángulo de la conciencia, el número 8 es la conciencia de emociones infinitas, es decir, ser consciente de que seremos seres infinitos en Dios. En este momento, Dan Maruk se encuentra evolutivamente en la etapa 7. Para él, la etapa 8 comenzará en el 2024.
No obstante, cada uno tiene sus fechas porque, por ejemplo, Juan Pablo tiene la fecha de julio del 2024, mientras que Maika tiene la fecha de octubre del 2024. Ahora vamos a los números. La suma de 2024 es 2 más 0 más 2 más 4 igual a 8, o sea, la etapa de la conciencia de emociones infinitas. Finalmente, está la etapa 9, que es la conciencia de la conciencia. En esta etapa el ser es consciente de la conciencia infinita, solamente eso. Se entiende a Dios, el ser no es Dios, entiende a Dios y está preparado para recibir la energía. Veamos aquí los números. En esta etapa está prevista para el 2025. En el caso de Dan Maruco, obviamente. Entonces, la suma de este número es 2 más 0 más 2 más 5 igual 9. O sea, la etapa de la conciencia infinita. Es simple. La etapa 7 es conciencia de la biología infinita. La 8 es conciencia de las emociones infinitas de aceptación infinita, que es el cuadro que se explicó en el video del Zoom de las emociones. Y el 9 es conciencia de que seremos conciencia infinita. Por eso Tesla dijo 369 es la clave del universo. Dan Tron lo marca como la clave en un triángulo simple hecho por Dan Maruk, un ser simple que nos muestra a través de un dibujo lo que podría escribirse en un libro de 1000 páginas o en una Biblia completa. Pero está en un dibujo sencillo porque el ser que lo plasma es simple. Ahora bien, el triángulo 7, 8 y 9 es la conciencia de la fusión. Aquí la energía todavía la aporta Maika. Maika nos sostiene energéticamente en el triángulo 1, 2 y 3, es decir, al humano. Lo sostiene comiendo. Y al cristal 4, 5 y 6, viviendo en las células. Entonces, al llegar a la etapa 9, el ser se dará cuenta de que puede empezar a recibir energía en sus células. Recién ahí inicia el cuerpo de energía. El cuerpo de energía básicamente es el número 10, es decir, para el caso de Dan Maruk 2026. Ahí va a empezar a ingresar energía en sus células, a su biología, porque ya habrá completado la etapa 9, que es la conciencia de la conciencia. Para ese entonces, Maika va a estar dando mayor energía. Recordemos que actualmente solo estamos recibiendo energía de fusión porque Maika ya empezó el cuerpo de energía en el macroambiente. Pero nosotros, hasta que nuestras células no hayan completado el cuerpo de conciencia, no podemos albergar energía. Más adelante, cuando llegue el momento de la gran vibración, Maika comenzará a entregar mayor cantidad de energía y en ese momento estaremos en la etapa de energía para completar nuestros 4 cuerpos, los cuales nos permitirán avanzar a la segunda etapa en el universo. Para eso nos venimos preparando. El cuerpo de energía se representa con un triángulo azul en el dibujo de Dan Tron, en el que los 3 triángulos se presentan fusionados, o sea, como un triángulo sobre otro. Biología, emociones y conciencia acoplados. Esto como resultado de haber recorrido el camino evolutivo necesario desde el origen mismo. Aquí el triángulo de energía también tiene 3 lados, que son el cuerpo de biología, el de emociones y el de conciencia, correspondientes a los números 10, 11 y 12. Entonces, el 10 es biología, el 11 es emoción
Y el 12 es la conciencia, pero en este caso de energía. ¿Sí? Es decir, el 10 es la biología de la energía, el 11 es la emoción de la energía y el 12 es la conciencia de la energía. Así las cosas, teniendo en cuenta las fechas anteriores, tendríamos lo siguiente. 2026. La suma de 2 más 0 más 2 más 6 es 10. Es decir, la etapa de la energía de la biología. 2027. La suma 2 más 0 más 2 más 7 es 11. Es decir, la etapa de la energía de las emociones. Y 2028, la suma de 2 más 0 más 2 más 8 es 12, es decir, la etapa de la energía de la conciencia. Cabe aclarar que este tema de las fechas son deducciones que Dan Maruk inteligentemente hace según su comunicación con su propio ser elevado, Dan Tron. Esto no tiene que aplicar a todos los demás seres. Cada uno pues tendrá sus fechas. Finalmente, tenemos el número 13, que es la energía, representada en el número con un círculo amarillo que está en el fondo del triángulo azul. Esta sería la energía de la energía, es decir, la expansión. Ahí recién el ser va a tener energía propia, ya no va a depender de su madre Maika, sino que en esa etapa ya es la suma de todos los 4 cuerpos, la K universo, que significa la energía que deja al ser de luz moverse por todo el universo. Somos hijos de elevados, tenemos el 1% de su ADN de luz. Ellos son nuestra muestra, nuestros guías, nuestros padres, fabulosos hermanos mayores. Cuando cambiemos de ambiente, es decir, cuando estemos en la segunda etapa evolutiva en el universo, los nativos humanos serán etapa 3, los seres de luz estaremos en la etapa 6 y los padres elevados ya son la etapa 9. Recordemos que en la etapa de la fusión, es decir, la conciencia de la conciencia, somos conscientes de que seremos eternos, mientras que en esta etapa de energía la eternidad ya es una certeza, o sea, los seres son conscientes de que son eternos. El cuerpo de energía, por supuesto, Dan Maruk lo explicará a profundidad más adelante cuando se haya terminado el cuerpo de conciencia. Por ahora esto simplemente es para entender el dibujo de Dan Tron con respecto al cuerpo de conciencia. Bien, para finalizar recordemos que Maika es la claridad de la conciencia macro de todo el planeta. Cuando Dan Tron nos brindó la claridad del inconsciente, en realidad nos estaba brindando la claridad de cómo rescatar al humano, dándole las claves o las herramientas al cristal para hacerlo. Pero ahora, en el zoom de la conciencia, empezamos a entender que seremos infinitos. Es fundamental entender que cuando sintamos energía en el cuerpo, primero que todo es necesario ser conscientes de esa energía para poder incorporarla. Si nosotros vivimos situaciones complejas, bajemos la energía y vayamos a resolver nuestro inconsciente, porque el inconsciente nos pone en un lugar de niño, un humano niño que no puede ser verdadero porque se niega a sí mismo. Entonces, cuando nosotros podamos ser humanos adultos, recién ahí podemos entender el cuadro del zoom de las emociones, porque un niño no puede comprender este cuadro. Es el cristal el que rescata al humano y es el cristal el que se para en adulto para poder hacer conscientes las emociones y trascenderlas. Ahora bien, sobre el tema de las fechas, estas son fechas para Dan Maruk. Las fechas del macroambiente no se sabe aún cuáles son. Pero lo que sí es un hecho es que Maika ya inició el cuerpo de energía. Dan Tron siempre le dice a Dan Maruk que es en cuotas, nunca nada sucedió de golpe. Imaginémonos el transitar que tenemos como seres de luz desde el origen.
Son infinitos años formándonos y expandiéndonos. Todo tiene una preparación. Aparte, tengamos presente que hay un montón de seres que todavía no son conscientes, así que hay más o menos 3 años de diferencia entre los seres más conscientes, los hermanos mayores, y los seres menos conscientes. Más o menos son 3 años de diferencia para que nosotros entendamos que si, por ejemplo, Dan Maruk está entrando en la etapa 7, hay seres que hasta ahora están entrando a la etapa 4. En estos cálculos, al nativo hay que dejarlo aparte. Esto es solo para los seres cristal. Nosotros tratemos de llevar un promedio para entender las fechas. No son fechas definitivas. Maika, cuando dijo que lo suyo eran 3 años, ella empezó en el 2020. Entonces, para el 2023 serían 3 años. Desde octubre del 2020 hasta octubre del 2023. Casualmente, ya terminó la claridad de la conciencia que nos brindó. Muchos ya están detonando su propia claridad, pero quizás muchos todavía tienen inconsciente, entonces se requiere tiempo para que todos seamos conscientes. No obstante, debemos estar tranquilos porque ninguno se quedará. Todos caminaremos hacia un nuevo campo de vida, nos expandiremos hacia la segunda etapa evolutiva en el universo, cada uno en el estado de conciencia que le corresponde por evolución.